Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco que nuevamente me acompañen el día de hoy para poder hablar de ciencia espiritual, alquimia y esotérica en general. Este video es el tercero y último de la serie de el tarot o el oráculo del tarot, describiendo el viaje del héroe. Antes de seguir con lo que representa cada uno de los arcanos, me gustaría hacer un paréntesis o describir un poco sobre la diferencia entre el concepto de arquetipo y arcano. Sobre todo porque en el primer video, donde se describe el número 0 al 4, utilizo la palabra arquetipo. Posterior a este, del 5 hasta el 21, me refiero a estos números como arcanos. La diferencia radica en que el arquetipo estaría conceptualizando un conjunto de ideas, es decir, la representación de algo a nivel colectivo. Nosotros tenemos nuestra parte individual o como individuos y nuestra parte colectiva como parte de una red, un conjunto de conciencias. Como colectivo, nosotros desarrollamos conceptos que nos permiten entender a nivel mental algo que engloba un todo en sí. Ejemplo sería, si yo me refiero a la palabra el mago, o más bien el arquetipo de el mago, con el solo hecho de decir el mago, entiendo que está desarrollando un todo. El mago es un alquimista, el mago es aquel que se encuentra en balance, el mago es aquel que logra eterizar su sangre y convertir su corazón en la piedra filosofal, etcétera, etcétera. Conceptos que ya hemos platicado en otros videos. Con solo evocar la palabra, yo entiendo a lo que se refiere. ¿Por qué? Porque es un concepto que ha alcanzado un grado que permite entenderlo al solo explicarlo con una palabra. Estaría haciendo un conjunto de muchas ideas. En el caso del arcano, la palabra etimológicamente, o más bien conceptualmente, se refiere a algo que se revela, pero solo es una parte de. Ejemplo, si yo me refiero a la torre, al arcano de la torre. Este arcano me está revelando un misterio como tal, una parte de un todo donde, como si fuera un capítulo. No es un englobe de algo, sino un capítulo o un fragmento de un conjunto. Por ello es que en los primeros números los arquetipos están menos fractalizados, es decir, nos estamos refiriendo a esta historia o esta parte del viaje donde todavía estamos más etéricos, donde los conceptos son menos fractalizados y de ahí empezamos a caer en la materia. Una vez que caemos en la materia empieza un desarrollo un poco más limitado en el sentido de que tiene que ir por ciertos pasos y se dividiría en distintas partes. Por ello es que del 0 al 4 lo explico como arquetipos y del 5 en adelante como arcanos. También me gustaría recordar que todo lo que aquí platicamos es desde un punto, o más bien desde un lenguaje alquímico. Es decir, tenemos que desarrollar la apertura de poder ver más allá de lo evidente y utilizar este lenguaje, porque hay muchos conceptos que de repente pueden parecer o tener una idea, una base en nuestra mente un poco distinta. Por ejemplo, el concepto de un Dios, el concepto de
la alquimia, de la magia. Nosotros tenemos un preconcepto ya o una idea, sin embargo el lenguaje es aquí alquímico. Si yo me refiero a un Dios, me estoy refiriendo a un ser o una conciencia superior, más allá del concepto que le damos tal vez con una base religiosa o con otras ideas. Entonces, esto es muy importante porque en los siguientes números hay mucha profundidad. Si nosotros no lo vemos con ese nivel de profundidad, puede costar un poco como integrar la información y tomarla de manera literal, es decir, quedarnos en la materia hipermaterializados porque no estamos permitiendo que las cosas tengan un trasfondo más profundo. Pues bien, una vez ya con esta introducción, vamos a pasar a los arcanos que siguen. Es importante entender que a partir de aquí vamos a empezar a desarrollar los karmas, porque los siguientes arcanos nos hablan de cada uno de los karmas y lo que hay que integrar en ellos. Pero la palabra karma es un poco delicada o me gustaría como explicar a lo que yo me refiero, porque muchas veces lo utilizamos el karma como un castigo. Es decir, tú hiciste esto y estás pagando tu karma, porque es un castigo a lo que tú hiciste. Sin embargo, alquímicamente el karma no es eso, ni esotéricamente. El karma en sí sería el punto en la materia donde nosotros vemos aplicado el principio hermético de la causa y el efecto, porque no es más que encontrarnos con un efecto de algo que nosotros no hemos logrado integrar. La materia es un viaje donde nosotros estamos experimentando para poder integrar cierta información y conocimiento que se convierte en sabiduría. Nosotros tenemos distintas etapas, que es lo que ya hemos platicado en este viaje del héroe, porque este viaje no se lleva solo a través de una encarnación. En los números anteriores empezamos a platicar en el arcano 10, la rueda o la retribución, que es donde ya empezamos a ver el ciclo de la rueda del samsara, es decir, de las ruedas de nuestras encarnaciones, y a partir de aquí se comienza a aplicar este principio, más bien esta idea o concepto de el karma. ¿Qué es el karma? Son las lecciones a integrar en nuestro ser, aquello que no hemos podido entender o reconocer y tenemos que experimentarlo a través de un proceso distinto y transmutarlo. El siguiente arcano, el número 13, se llama la muerte o la inmortalidad y su correspondencia astrológica es Géminis en Mercurio. Este sería el primero de los karmas, es decir, la primera lección a integrar. Y esta lección o este karma habla de la transformación. Esa sería como la palabra con la que yo definiría en su totalidad este karma. Podemos ver en el tarot egipcio que al fondo hay como un ave o un halcón que está representando la luz, la claridad, aquella conciencia que trasciende porque emprendió un viaje para poder ir más allá del Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte, ya hemos platicado sobre él, sobre todo en el video de las tablas esmeraldas, y es aquel proceso donde nos adentramos a nuestros mundos profundos y renacemos. Este valle sería el proceso de transformación o transmutación al que nosotros nos sometemos para poder cruzar el umbral y salir de nuestra propia oscuridad.
El poder ir a nuestra profundidad, a nuestra sombra, es con la finalidad de observarla y discernir, no quedarnos atrapados en ella ni en la materia. Pero bien, este halcón que les comentaba es la representación de ese concepto, de la claridad que alcanzamos una vez que cruzamos este umbral. En esta misma imagen podemos ver también a una persona que representa a Nefertem. Nefertem era el dios del sol creciente en la antigua Kem. Kem es Egipto. Y el sol tiene este concepto de la continuidad de la vida, es decir, hace una evocación que aquí hay una rueda del samsara donde nosotros tenemos que ir aplicando este principio hermético o cósmico de la causa y el efecto, y es momento de integrar aquella información que nos ha costado entender. También podemos ver en esta misma iconografía una flor de loto al fondo. La flor de loto representa, en los conceptos nuevamente de Kem, la revelación espiritual y renacimiento. Es decir, nos está hablando específicamente de un proceso de renacer, es decir, volver del valle de las sombras. Y esta imagen de Nefertem representaba esa parte de un sol que está en proceso de crecer, pero que nos está aportando claridad. No es la luna, es el sol. Es momento de ver esa luz y de comenzar nuestro punto de ascensión hacia reconocer nuestra iluminación, nuestra luz, nuestro sol. El sol es un concepto que representa el sol interno en conexión con el sol central, que es quién somos. Por lo tanto, el renacimiento sería un reconocimiento de recordar quién soy una vez que crucé este punto de profundidad y de sombra. En el Rider Waite podemos ver un soldado de la muerte, es decir, aquel que da paso a la muerte de creencias y que cabalga nuevamente hacia el sol. Aquí también hay un sol que está en estado creciente y que nos hace alusión a que estamos en un proceso de autorreconocimiento, de discernimiento y de entender lo que somos y lo que no somos a través de poder observar nuestra sombra. Nuevamente en el tarot, bueno, en los dos, en el egipcio y en el Rider Waite, los personajes tienen una guadaña. La guadaña tiene una representación de cortar el trigo. En el egipcio sí lo vemos tal cual, porque la figura de Nefertem está cortando el trigo. En el Rider Waite no. Y el trigo era el cambio de las estaciones, es decir, nos indica el proceso de los ciclos cósmicos, de los ciclos aquí en la materia, y hace alusión a Osiris. Este trigo está asociado a este arquetipo de Osiris. Él es el que renació y volvió del valle de la muerte. Por lo tanto, Osiris nos estaría arquetípicamente integrando esta información de cómo poder volver de aquel proceso y regresar aquí a la materia y poder reconocerte e integrar esta información y dar paso a la transformación. Astrológicamente, Mercurio en Géminis estaría desarrollando la parte de una apertura mental. ¿Por qué? Porque en este punto es importante poder llevar a cabo la transformación a través del concepto, de los conceptos mentales que hemos adquirido, de todo aquello que nosotros creemos como ideas y que nos tienen atrapados en el ego. Hay que recordar que el ego está asociado a la mente, a la polaridad masculina. Por lo tanto,
muchas veces nuestros autoconceptos vienen desde el ego, de no haber todavía tenido este proceso de discernimiento de quién soy y quién no soy. Una vez que integras el ego, no es que dejes todo a un lado, ¿no? El ego no es soltarte de la materia y estar iluminado. Integrar el ego es poder tener el punto máximo de discernimiento donde reconozco lo que soy y recuerdo qué soy, qué represento, es decir, activo mi sol interno e integro mi sombra al saber lo que no soy. La sombra es para observarla y saber lo que no soy. Esos conceptos que no tienen cabida y que muchas veces están ligados a pensamientos a nivel mental, donde nosotros podemos decir es que yo soy violento, yo soy malo, yo soy ansioso, yo soy... Esos son solo conceptos mentales que hay que trascenderlos y entenderlos a un grado de observarlo desde la emoción, ir al corazón y decir, ¿qué me está llevando a este punto de violencia? Tal vez algún proceso que no he terminado de integrar, estoy atrapado en el dolor, tengo algún tema con pensamientos que me cuestan estructurar, y todo eso nos lleva a poder integrar nuestro ego. Entonces aquí, al hablar de la apertura mental, nos hace o da paso a que podamos empezar ese proceso de integración del ego, iniciando desde el punto mental. Aquí también vemos una letra hebrea que me parece que se pronuncia mem, y esta letra se refiere al regreso al interior. Es decir, nosotros tenemos que empezar a trabajar los karmas desde adentrarnos hacia nuestros mundos internos, poder observar la profundidad, la oscuridad, y a través de este proceso de discernimiento lograr integrar nuestro ego. Pero este sería el primer paso. Como primer karma, este simboliza la muerte, no la muerte física, sino la muerte que da paso a transformarnos y transmutarnos o convertirnos en el número 4. El número 4 es la suma del 1, 3, que si lo vemos numerológicamente es integrar el equilibrio sin dominio y trascender los límites autoimpuestos. Esto representa el número 4, es decir, nosotros al transitar este primer karma del 13, integraríamos una transformación a nivel de poder encontrar ese equilibrio en la materia, es decir, no caer en el dominio y trascender esos límites autoimpuestos a nivel mental. Ese primer paso de integrar el ego, pero empezando desde el plano mental. Antes de seguir, una disculpa por el ruido de fondo, porque en esta grabación ha habido un poco de ruido externo, de ladridos, personas pasando, por si lo llegan a percibir. El siguiente arcano, el 14, la templanza o temperancia, que tiene una correspondencia astrológica de Júpiter en Cáncer en este número. Este es el segundo karma a integrar, que viene a transmutarse en el balance. En el tarot egipcio se puede ver en la parte de abajo de la iconografía, en color azul, algo que representa las aguas. Las aguas en el antiguo Kem simbolizaban la regeneración y nuevos comienzos, es decir, la templanza de las emociones en balance. Aquel que viene a ponerse en el punto medio de el corazón, es decir, tener ese equilibrio que le permita estar transitando aquí en la materia
observando las emociones desde un grado de conciencia donde no se pierda en ellas. En el Rider-Waite vemos una figura que representa la conciencia que ganó sus alas. Las alas serían la alusión a conciencias superiores, es recuperar nuestras alas como ángeles. Antes de continuar, nosotros como diseño divino, como humanoides o humanos que estamos habitando aquí en la Tierra y todos los humanoides que habitan en todos los sistemas solares, tenemos un proceso de ascensión, es decir, nosotros tenemos que volver a recordar quién somos, ascender y recuperar nuestras alas. Aquí en la materia, en el misterio de, por ejemplo, Lucifer, que después hablaremos sobre ello más profundamente, Lucifer es el ángel caído, es decir, aquel que perdió sus alas. Por lo tanto, nosotros tenemos ese proceso a experimentar de recuperar. No somos ángeles caídos, sin embargo no recordamos quién somos. Y el proceso de ascensión implica poder nosotros tener esta ascensión hacia convertirnos en seres menos fractalizados y, al igual que las jerarquías angelicales, poder recuperar esas alas, que es una alusión, una alegoría a un proceso de transformación de conciencia elevada. Pero bueno, para no perderme, este ser que ganó sus alas es aquel que logró conectar su conciencia y su corazón, porque el corazón es el portal. Esta imagen se ve que también él está, o no él, más bien el ser, está tocando con uno de sus pies en la tierra, es decir, está anclado a la materia. Eso es muy importante porque para lograr un proceso de templanza requerimos estar bien anclados a la tierra y conectados a los reinos superiores. En el medio se encontrará el corazón. Los chakras bajos o los chakras de la marca de la bestia nos conectan a la materia, a la tierra. En el centro está el portal, que es el corazón, y en la parte inferior se encuentran los mundos superiores o estos mundos que nos conectan con la fuente del todo. Son mundos más etéreos. Por lo tanto, nosotros no podemos vivir solo en los mundos etéreos y buscar la iluminación cuando aún vivimos en la materia, porque son procesos que llevan eones de tiempo. No podríamos habitar aquí en un cuerpo totalmente de luz si nos encontramos aún en materia, en el plano físico. Es parte de la experimentación el poder tener estos procesos a nivel mental, emocional, de descontrol, pero nuestra maestría es convertirnos en el maestro propio, es decir, el maestro de mis emociones, no a través del dominio, sino de la observación. En el maestro de mi mente, permitiéndome observar mis pensamientos y tener un control mental sin querer dominar mi mente, utilizar esa herramienta, mi cuerpo físico, como una herramienta que habito, que me permite estar aquí en la materia, pero sin sentirme solo materia. Eso es parte de nuestro viaje. Por lo tanto, este ser o esta conciencia que ha alcanzado un grado de templanza está bien anclado en la materia, y por el otro lado, el otro pie está tocando las aguas, es decir, las emociones. Aquí vendría a integrar la información de conectar a nivel emocional. Si el número 13 nos estaba hablando de una transformación a nivel del plano mental, aquí sería una integración de encontrar el balance a nivel del corazón, de las emociones, de nuestras aguas.
Por ello es que vemos también detrás un sol que está amaneciendo. En el arcano anterior, el 13, era un sol creciente que apenas se asomaba. Aquí ya está elevado. Hemos logrado transitar e integrar esa información de transformarnos y nos reconocemos como conciencia, como una conciencia que aún habita la materia. Sin embargo, hemos recordado nuestra personalidad mágica, quién somos. Por ello es que la imagen aquí es un ángel, un arcángel, que hace alusión a las conciencias más elevadas, cuando nosotros recordamos quiénes somos. Y el sol, que es la alusión a nuestro sol interno, es un sol que amaneció, que salió. También se ve un camino, que esta sería la representación de comenzar ese proceso del camino hacia la iluminación. Es decir, estamos aún en materia, pero podemos tener iniciaciones que nos permitan llevar a ese proceso de iluminación, del coronado, del que logró convertirse en maestro de todos estos procesos. Y recordemos que el concepto de maestro es el que tuvo un autodominio, integra información y después la pone al servicio de los demás. Pero bueno, este preámbulo es para entender qué es el karma que se integra aquí. El tarot egipcio tiene una imagen de un ser o una persona con una ropa azul que nos estaría indicando profundidad en lo inmaterial, es decir, ir hacia la profundidad de nuestras aguas, reconocer lo inconsciente, aquello que tenemos en ese plano emocional, en nuestro cuerpo emocional, que es muy difícil de procesar y que nos causa resistencia. También hay una vasija, tanto en el tarot egipcio como en el Rider-Waite, que estaría simbolizando la templanza entre la materia, el corazón y el espíritu. Si vemos en el Rider-Waite, esta conciencia alada tiene en el centro un cuadrado que contiene un triángulo. El triángulo es la tríada, la materia, el corazón y el espíritu en balance, que habita en el corazón, porque el corazón es el que habita la verdadera esencia, es aquel que alberga todo aquello que está representando nuestra conciencia. La base astrológica de Júpiter en Cáncer en el 14 desarrolla. Cáncer está ligado a la esfera de la luna, a las emociones, a las aguas y a la profundidad. Y Júpiter es la esfera de las maestrías, de aquellos maestros que ponen al servicio todo lo que han aprendido, pero siendo ellos el faro. Es muy distinto a, por ejemplo, la esfera de Venus, que alberga a maestros ascendidos. Aquí Júpiter son aquellos maestros que no necesariamente lo hacen conscientemente, sino que ellos tienen una sabiduría interior que son el faro para otros. Por ello, Júpiter en Cáncer sería la maestría a nivel emocional, la sabiduría en el agua, la sabiduría que viene desde el corazón. Hemos llegado a un proceso de purificación de nuestro corazón, de nuestro portal, que nos permite estar en balance. Por ello, el 14 es el proceso de pérdida del equilibrio interior, un naufragio emocional ligado a la energía de Cáncer, que sería ese naufragio de las emociones para encontrarnos o reencontrar el balance. Al ser el segundo karma, se transmutaría integrando la compasión propia, es decir, reconocernos y convertirnos en el 5. El 5 para poder unir el plano material y el plano espiritual
en equilibrio. Esa sería la templanza, poder estar, amalgamar o conjuntar estos dos planos y mantenernos en el medio para poder desarrollar nuestra sabiduría interior e integrar nuestras aguas y mantenerlas en balance. Arcano 15. El diablo o la pasión. Tiene correspondencia astrológica de Neptuno en Leo. Este tercer arcano es el tercero de los karmas, que viene a integrar o transmutar el liberarnos de la marca de la bestia. En el tarot egipcio podemos observar que arriba hay como un tipo forma que se ve en la parte superior, que representa un nudo. Este nudo sería la alegoría de estar atado a algo. En este caso, damos paso a poder trabajar en el plano de la materia. En el arcano 13, la transmutación fue a nivel del plano mental. En el arcano 14, la transmutación de este karma fue a nivel del plano emocional y aquí nos estaremos refiriendo meramente al plano de la materia. También podemos ver que la figura que está representada en el tarot egipcio tiene en una de las manos una cobra. Las cobras representan la dualidad en este plano material. Es muy importante hacer este hincapié que es en el plano material porque aquí los karmas es información que se integra a nivel de la materia, a nivel de la rueda del samsara. Estamos en el desarrollo de los arcanos y por lo tanto aquí en el plano material la dualidad es muy clara, está muy marcada. En el aspecto físico, por ejemplo, la división de sexos, hombre-mujer. En el aspecto mental, tenemos un cerebro que está dividido en dos hemisferios. En el plano emocional, nuestro corazón tiene dos cámaras o cámaras que orgánicamente o dentro como del órgano bombean la sangre y hacen una función. O sea, la dualidad es muy clara porque venimos a experimentar la dualidad. Pero bueno, una vez ya comentado esto, esta cobra aplica también a nivel metafísico, porque la cobra es el caos y en otro grado es la sabiduría, es decir, este punto donde convergen estos dos mundos de estar en polos muy opuestos. Aquí podemos ver el desarrollo de otro de los principios herméticos, donde en la materia también aplican. La dualidad es parte de lo mismo, pero en diferente grado, en diferente polaridad. Esta cobra también tiene una connotación, un simbolismo muy importante porque es la resurrección. Y hablamos que los arcanos anteriores, sobre todo el 13 que viene a trabajar el cruzar el umbral de nuestra profundidad, se refiere a una resurrección. Entonces aquí hay alusión o simbolismos que evocan mucho a esta energía de seguir trabajando el ir más allá de nuestra propia profundidad. Aquí en este caso sería de la profundidad material. En el tarot egipcio también se observan unas plumas que están en la parte de arriba de esta figura que aparece y evocaría el desarrollo del discernimiento. Esto es muy importante porque el discernimiento será la llave que nos permita habitar la materia. El discernimiento será aquello que nos permita a nivel del plano mental reconocer nuestros pensamientos y observarlos. A nivel emocional, observar nuestras emociones y permitir que fluyan hacia arriba, que asciendan. Y a nivel material, reconocernos en la materia y utilizar esta herramienta para discernir la ilusión. Aunque aquí me gustaría aclarar algo muy importante.
He escuchado en redes sociales a distintas personas referirnos a que tenemos que salir de la materia, a que tenemos que salir de la ilusión, que vivimos en una matrix casi sintética, donde nada es cierto, vivimos en una mentira y que tenemos que salirnos de la materia. A mi parecer eso dista mucho de mi cosmovisión, porque es cierto que vivimos en una matrix o una matriz, porque esa sería la definición de matriz, pero esta es una matriz orgánica, es una matriz que representa la latiz perceptual del colectivo. Nosotros somos individuos y somos colectivo, y esta matriz de percepción que hemos creado es parte del colectivo humano, es parte del colectivo vegetal, del animal, de la misma esfera que habitamos, que es Gaia, la Tierra. Y todo esto en conjunto crea una latiz perceptual que permite mantener esta materia que nosotros habitamos. Es física porque habita o existe en una densidad que sostiene ciertas leyes físicas. Por ello es que nosotros lo percibimos así. Cuando vamos ascendiendo, la experiencia de la conciencia es distinta, no es material. Pero aquí en la materia nosotros no podemos separarnos de ella. La materia es parte de nosotros y es sustancial o parte sustancial de nuestro camino. En un video que ya hay en el canal de Todd, el mago de la materia, desarrollé este tema hablando que nosotros debemos ser el alquimista que habite la materia, pero no perdernos en el hipermaterialismo. A esto es a lo que me refiero. El salir de la matrix, como muchos se refieren, es caer en conciencia. Nos estamos perdiendo y estamos creando distorsiones. No tenemos que salir de la matrix, no tenemos que salir de la matriz. Tenemos que habitarla y no perdernos en ella. Esto es el punto que el discernimiento nos permitirá, o al cual nos permitirá llegar el discernimiento, porque es una herramienta para transitar la materia. Es importante transitarla sin perdernos en ella. Eso es liberarnos de la marca de la bestia, pero no dejar la materia, no creernos iluminados y creernos que estamos en una mentira. Eso son prácticas de otro tipo y nos llevarán a un camino de una caída de conciencia, que dentro de la antroposofía y la teosofía se habla de una octava esfera, que es una esfera sintética que se crea a partir de la caída de conciencia de nuestra tierra, de la cual habitamos ahora, y esta caída se pierde en la mente, está ligada al impulso de conciencia de Satán. Por ello es que en el tarot Rider-Waite vemos una figura representativa de Satán. Si nosotros creemos que solamente existimos en la materia, nos quedamos atrapados en ella. También en los arcanos anteriores vemos que el 13 se refiere al karma en el plano mental, el 14 al karma en el plano emocional, aquí al karma en el plano material. Integrados estos, nos encontramos en balance, bueno, no balance específico porque el 14 es el que integra el balance, pero nuestra tríada se encuentra en armonía. Aquí lo importante del discernimiento es poder distinguir la ilusión. Si vemos, estos 3 arcanos son parte o son una etapa de integrar el ego a través de un proceso de karma. ¿Por qué? Porque el ego es distinguir la ilusión. Pero el distinguir de la ilusión no es creer que todo lo que vemos es mentira o que vivimos en una mentira, porque no, esto es la Tierra, la esfera que habitamos, es un organismo vivo. Tiene una energía animista o anímica porque
tiene vida, tiene un espíritu, está dotada de un espíritu. Por lo tanto, esta esfera permite o alberga vidas o conciencias, como en diferentes reinos, en el reino animal, en el reino vegetal, en el reino de los cristales. Y estas conciencias que habitamos tenemos nuestros propios procesos. Si bien sí tenemos que salir de la ilusión al trabajar en nuestra profundidad de saber qué no somos, no podemos decir que vivimos en la mentira, porque esto que percibimos es parte de la materia. Y tú eres el mago, tú eres el alquimista que puede transitar entre la materia. Y el alquimista puede habitar la materia. El alquimista puede habitar la materia sin perderse en ella, sin caer en ninguna de las conciencias, tanto de la polaridad femenina como de la masculina. Esta figura que les comentaba en el tarot egipcio representa al dios Set. Hay que recordar que la palabra Dios, tanto en el antiguo Egipto como en mi cosmovisión personal, hace alusión a una conciencia elevada, a un arquetipo, tanto en la materia como a nivel de mundos superiores, pero que está elevada sobre nosotros. Por ello es que Set, dentro de la mitología, digo mitología, no me acuerdo si el video pasado hice el comentario, pero si no, lo voy a hacer. La mitología parecieran historias ficticias que hacen alusión a dioses y que son cuentos en nuestra cosmovisión actual. Sin embargo, la mitología es una alegoría de arquetipos que son parte de nuestra historia, son parte de nosotros mismos, tanto a nivel aquí en la Tierra que habitamos como en nuestro sistema solar. Y hace alusión a muchos dioses que no son más que esto, conciencias que están elevadas. En el panteón egipcio, que hace alusión a muchos dioses, no es más que arquetipos de conciencia que habitan en planos superiores. Aquí Set hace alusión a un dios, a un arquetipo superior, pero a nivel de la materia, porque Osiris, que es su hermano, sí es una conciencia elevada en una densidad superior, en reinos superiores. Bueno, no digo él porque no es una persona. Estos personajes que aquí vemos en la Tierra como seres encarnados representan a un colectivo de conciencia. Este colectivo de conciencia que en otras densidades está menos fractalizado que en la materia y por lo tanto está representando un arquetipo. Osiris tiene su propia historia de lo que representa, pero Set, que aquí en la Tierra es su hermano, es la sombra o la caída de conciencia. Esto es lo que él está representando. Por ello, habita el inframundo atado a él. Porque podemos transitar el inframundo para observar, pero no vivir en él, no habitarlo. En el Rider-Waite se puede ver el impulso o la figura de Satán, que es el que está doblegando o está doblegado por sus impulsos materiales. Este sería el misterio de lo que representan la figura tanto de Lucifer como de Satán, que son caídas de conciencia en cada polaridad. Y aquí Satán, al estar representando la polaridad masculina y esta caída de conciencia de la mente en la materia, se ve doblegado por estos impulsos materiales y se pierde en la marca de la bestia, es decir, los 3 chakras bajos, el raíz, el sacro y el plexo solar. Aquí vemos en el Rider-Waite a Satán o Ahriman, que sería ese impulso que habita en el plexo solar, es decir, el ego, pero el ego desde un aspecto de caída. El ego
que habita en la ilusión y en la mente, que no logró salir de la distorsión, que percibe justo con lo que platicábamos hace un rato, todo en distorsión. Yo habito aquí en el plexo solar y me estoy perdiendo en la materia, en la mente. Creo que todo solo existe bajo este plano, creo que existe vida extraterrestre, pero vida, eso ya lo hablaremos después, pero solo vida hipermaterial, como ciertos seres que cayeron en conciencia. No creo que existe nada más allá de la materia porque no lo puedo ver. Me estoy atrapado en la materia desde el aspecto mental y por ello el ego no se ha logrado integrar. También podemos ver que hay dos seres que están atados. Estos dos seres tienen unos como cuernitos arriba que estaría haciendo alusión a la hipermaterialización, es decir, nuevamente al impulso de Ahriman, que es justo esto, estar atorado, estar atado, pero por nosotros mismos, porque Satán es una representación de un impulso de nosotros en caída de conciencia. Hablo de nosotros como colectivo, como humanidad que habita esta esfera. Por lo tanto, este tercer karma es para poder transmutar el desapego a poder ver más allá de la materia. Y no es dejar todo y decir voy a vivir sin nada en la vida. No, porque eso también es una caída de conciencia. Eso sería desde el aspecto femenino, perderme y despojarme de todo y vivir en colectivo. Y la caída masculina es en individuo, es solo yo y no hay nada más. Por lo tanto, el desapego sería ver más allá de la materia. No dejar todo, sino ver más allá de la materia. Y soltar el dominio. Aquí lo que se debe trabajar es el autodominio, no caer en la ilusión. Ya astrológicamente también este número tiene alusión a muchos dones psíquicos, es decir, este número nos está hablando como de profundidades materiales que nos da acceso a ciertos rasgos de nuestra psique, a ciertos rasgos de nuestro espíritu que nos conectan con los mundos internos y profundos, pero perdido en la materia es altamente peligroso porque aquí es justo donde se puede caer en prácticas luciféricas o satánicas porque nos perdemos en la materia. Perdemos el impulso del mago, el camino del mago, y en lugar de hacer alquimia en el corazón, en el interior, hacia afuera, queremos todo de afuera hacia nosotros. Aquí es donde caemos en esa distorsión. También parte de esta transmutación es integrar el amor propio en balance. ¿Por qué? Porque el 1 y el 5 dan el 6. Ese es el número que tiene que transmutar el 15. El 6, que es reconocerte y desarrollar el discernimiento. Quien no ha visto los videos anteriores, vemos cómo la numerología está ligada a una base cíclica. Por lo tanto, si yo tengo un karma que integrar en el 15 y me tengo que convertir al 6, tiene mucho sentido porque aquí estoy atrapado en la materia y en el 6 me reconozco y trabajo el discernimiento y con ello puedo no perderme en la materia. Todo karma tendrá su número a transmutar e integrar. Por ello es que lo he estado explicando de esta manera. Arcano 16, la torre o la fragilidad. Este número, este arcano, tiene correspondencia astrológica de Mercurio en Virgo. Es el cuarto de los karmas o aquel arcano a integrar el orgullo, es decir, los conceptos erróneos. En el Rider White y en el egipcio se ve una torre o un obelisco, porque realmente es un obelisco, que hace alusión a la estabilidad. El obelisco está ligado a Dios o la conciencia de Ra, que es el sol, aquel que puede canalizar, que tiene la conexión con el gran sol central y
también con los sublogos que son fractales de este sol central o de esta gran conciencia. Se ve también en ambos tarots un rayo que evoca la destrucción. Venir a tirar los conceptos, pero a través de esta destrucción, de la caída de todo lo que no es. Desde un plano espiritual hacia el mental, es decir, de arriba hacia abajo. Yo tengo una caída de todo lo que he construido a través de mi ego, donde me he quedado atrapado, donde me he quedado en la mente, en estos conceptos de lo que yo creo que es, porque Mercurio alude a la mente. Y Virgo tiene su correspondencia justo en Mercurio, entonces está dándole mucha fuerza como a esta energía de que estoy perdido en la mente. Estoy perdido en la mente, pero aquí en la materia, o sea, estoy construyendo cosas, que es la materia, pero a través de conceptos falsos que eventualmente se derrumbarán. Hay una letra hebrea que también está aquí, que creo que se pronuncia Ayin, y está asociado a Horus. Horus y Ra, dentro como de esta explicación de conciencias, es la representación de Ra, pero a nivel ya saliendo del primer impulso. Bueno, voy a hacer aquí un paréntesis para explicar un poco esto. Ra representa, a pesar de que son dioses y tienen su propia historia en la mitología, yo lo estoy hablando a nivel místico, de conceptos alquímicos y un poco más profundos. Ra representaría al primer impulso, al sol central, al gran espíritu, al Dios, a la singularidad, etc. Ra es este primer impulso de conciencia, el sol central. De aquí hay los primeros fractales que son las dos polaridades. ¿Por qué? Porque para todo principio de creación se requieren las dos polaridades en todo el cosmos, aunque en diferentes grados. En reinos superiores este principio es distinto a que aquí en la materia, ¿no? En la materia tiene como algo muy específico que es el principio de creación a través de los sexos, el principio de creación, o sea, es diferente. Pero bueno, para no perderme. Ra, que representa el primer impulso, tiene a su vez estas dos polaridades que se unen a él. Estas dos polaridades serían Isis, la polaridad femenina, y Osiris, la polaridad masculina, que a su vez en unión son lo mismo pero en diferente grado, y con su unión dan paso a Horus. Por eso en el panteón egipcio o en la mitología egipcia se representa a él como su hijo aquí en la tierra. Pero esto no es más que lenguaje alquímico. Volvemos a lo que les comentaba al inicio del video, que esto es muy importante porque no podemos tomar las cosas literales. Es un lenguaje místico. Al decir hijo, es algo que proviene de un conjunto de dos cosas. Por lo tanto, Horus es la representación de del principio de creación, de la unión de las dos polaridades, femenina y masculina. Porque Ra es una conciencia singular, es una conciencia que no alberga polaridad como tal y que tiene su impulso inicial a través del mentalismo. Entonces Horus, que sería este hijo, es un espejo, como dice el principio alquímico, como es arriba, es abajo. Es la representación de Horus, pero a nivel de un fractal, que ya integró estas dos polaridades, femenina y masculina. Por ello, Horus también en la mitología egipcia está muy ligado a Ra. De hecho, si lo vemos también, el ojo de Ra y el ojo de Horus indican como una parte de lo mismo. Por lo tanto, Horus, aquí en esta letra hebrea de Ayin, estaría
representando, estaría asociado a tirar todos esos conceptos erróneos, pero desde el plano mental, que caen inexorablemente, es decir, todo aquello que por sí es inhabitable para poder dar paso a algo. Si nosotros tenemos ciertos conceptos hipermateriales que habitan aquí en nuestra mente, por principio de gravedad, se van a caer, se van a derrumbar, porque no tienen con qué sostenerse. Así, este arcano nos está desarrollando esta energía. Lo que no tiene una base para sostenerse, caerá inexorablemente. También esta caída tiene un sentido, porque es para poder dar paso al reconocimiento de lo que sí soy. Es decir, la conciencia, reconocer mi conciencia. Y la conciencia está representando a Horus. Si lo ven ustedes, siempre Horus está representado por un ojo. Los ojos están representando la conciencia. ¿Quién soy? Pero no a nivel de personalidad, sino de la conciencia pura, porque habita en los reinos superiores. Entonces, Horus es venir a dar paso al reconocimiento de lo que soy, más allá de la materia. También este arquetipo evoca a lo temporal, es decir, a que todo cae por gravedad, como lo decíamos en el punto anterior. Todo tiene un punto donde las cosas tienen que caer, porque también es parte de los ciclos en la materia y de los ciclos cósmicos en general. Es muy importante aquí explicar que el orgullo, egocentrismo, que da cabida a estar atrapado en la ilusión mental de ideas, es la base central de esto. Es decir, aquí lo que venimos a transmutar es tirar los conceptos erróneos, que es el orgullo, y que está ligado al egocentrismo, creer que solamente yo tengo la razón, que mis conceptos son los correctos, que si vemos, el ego habita en el plexo solar y está ligado a la mente. Por lo tanto, estos conceptos están ligados a ideas que tengo que me han dejado atrapado, como el decir, yo tengo la razón, yo no tengo responsabilidad de nada, tengo alguna virtud que no he habitado, y yo decir, no necesito habitarla, no necesito paciencia, no necesito amor propio, porque estoy atrapado en una idea. En el tarot egipcio, el nombre se llama la fragilidad, y es porque numerológicamente este número explicaría la arrogancia y la ignorancia, es decir, la fragilidad que radica en ello, que es una línea bien delgada, porque cuando yo estoy atrapado en la arrogancia o en la ignorancia, es muy fácil caer de esas palabras que digo y que no tienen sustento, de esas ideas que habito y que no tienen sustento. El cuarto de los karmas, se transmuta integrando el desarrollo de la voluntad propia. Como habita en el plexo solar en armonía es fuerza de voluntad, es autodominio, es reconocerte, tu sol interno, es el reconocerte como individuo, pero no quedarte atrapado en el egocentrismo. El 1 y el 6 dan paso al 7. Entonces, eso sería la transmutación de este karma, poder tener esa fuerza de voluntad y habitar los mundos internos, es decir, los mundos espirituales, y no solo la mente. Al convertirme en el 7, venzo la profundidad de la materia y logro ser el vehículo integrado, es decir, el Merkaba. Sí, ya en el video anterior, perdón, me trabé, está desarrollado el número 7, que comentamos que es el vehículo que nos permite habitar la materia a nivel metafísico, a nivel del otro lado del espejo. El Merkaba es ese vehículo multidimensional que nos permite
viajar entre soles, viajar en los mundos sutiles, viajar en nuestros mundos internos. Aquí nos estaría hablando que tenemos que salir de ese concepto erróneo, trabajar la fuerza de voluntad para poder integrar la información aquí en nuestro plexo solar y poder acceder al siguiente punto, que son nuestros mundos internos, a través de nuestra Merkaba, ser nosotros el vehículo en la materia, el triunfo sobre ti mismo en el plano mental. Arcano 17, la estrella o la esperanza. Su correspondencia astrológica de este número es Saturno en Libra. Y este arcano no representa ningún karma. Es decir, hemos estado tratando de los karmas, sin embargo, aquí no hay karma. ¿Por qué? Porque se ha logrado integrar. A pesar de que Saturno es el karma en sí, aquí está integrado y representa la inspiración, aquello que nos motiva. Si vemos en los dos tarots, en la parte superior hay una estrella central y 7 estrellas alrededor. Cada una de estas estrellas tiene 8 puntas. Esto alude a la estabilidad en ambos planos, el plano material y el plano inmaterial. El número 8 o las 8 puntas en las estrellas hacen alusión al 4 y 4, es decir, esta sincronía como un espejo que dan el 8 y es la estrella de los magos, del alquimista, aquel que puede habitar la materia. Esta figura tiene una rodilla, tanto en el egipcio como en el rider, sobre la tierra, es decir, que está anclado en la materia, pero en balance, no está atrapada, no está atada, no está atorada. Y la otra en el agua, haciendo alusión al plano espiritual o emocional que representa nuestros mundos internos. Aquí también hay una representación de manantiales, ríos o mares, que es las aguas profundas que fluyen en nosotros y que logramos integrarnos en sus corrientes. Si vemos en la imagen del Rider Waite, hay mucha alusión o muchos símbolos. En la parte superior están las estrellas, que hace alusión al plano mental o de conciencia. Abajo hay unas montañas donde está esta figura, que hace alusión al plano de la materia. Y le acompañan unos ríos, que es la representación del plano emocional. Están los 3 planos, mente o el plano mental, el emocional y el físico. Y están habitando en armonía, en balance. Esta figura está vertiendo aguas sobre estos ríos para alimentarlos y permitir que todo fluya como en un ciclo cósmico y como el ciclo del infinito, del 8. Es muy importante porque, bueno, el 7 y el 1 dan la suma del 8. El 8 está muy representado aquí, en esa estrella, en el infinito, y que nos hace alusión a integrar esa fuerza o ese reconocimiento. Si vemos en los arcanos anteriores que explicamos, el 8 estaba como invertido, ¿no?, en los dos tarots, pero hace mucha alusión a la fuerza o el reconocimiento de lo que somos a nivel de la integración del ego. Entonces aquí se ha logrado integrar, se transmutó estos 3 planos, están en balance, están en equilibrio, y también astrológicamente. Saturno en Libra representa el equilibrio. Aunque Saturno es el karma en sí, como les había dicho, aquí el 17 lo ha transmutado, lo ha traspasado y logró integrarlo a través del orden y el balance en sí mismo. Iconográficamente en el tarot egipcio podemos ver a la diosa Hathor. Hathor en la mitología egipcia representa a la esposa de Horus, es decir, aquella consorte o aquella figura que comparte con Horus, pero en la materia, y que está conectada a la energía de Ra también. Nuevamente es conectada, pero aquí en la materia, a esa
representación de conciencia, que es Ra, el sol central. Y Hathor sería la representación material de la polaridad femenina que conecta con el gran espíritu o el sol central. Ella se le puede observar un círculo y unos cuernos, que es la unión de la materia y el espíritu. Es aquella que ha logrado aquí en la materia habitar esos dos mundos, esos dos planos. También en la parte inferior podemos ver la letra hebrea de P, creo que sí se pronuncia P, que representa el impulso primario, es decir, las aguas que todo lo nutren, el verbo divino, la materia prima, la palabra que crea. Si lo vemos alquímicamente, hay un símbolo que voy a tratar de ponerlo, sino para que lo puedan ver, del abracadabra, la palabra que crea. Y esta era una llave alquímica, que si lo vemos son dos triángulos, uno superior y otro hacia abajo, que es la representación en 3 o en dimensiones del Merkaba, el vehículo interdimensional personal, aquel que han activado los magos. Y estas letras de abracadabra es la palabra que crea. Nosotros somos los creadores de la realidad material a través de una alquimia interna. Por lo tanto, el verbo divino, este primer aliento de vida, que está representado por Ra, por el sol central, está plasmado aquí también en la materia. Está en unión, es aquella palabra que crea en la materia desde la mente, el principio del mentalismo, y desde el corazón. Estas dos uniones, que es la polaridad femenina y la masculina, han logrado crear en la materia. Arcano 18, la luna o el crepúsculo, que tiene base astrológica de Urano en Escorpio. Desde aquí nos indica que es un número cargado de mucha profundidad. Este es el quinto de los karmas, que viene a integrar el balance emocional. Si bien el 14 ya habíamos platicado que tiene una base emocional que habita en Cáncer, Escorpio son las aguas profundas. De todos los signos de agua, Escorpio nos habla del estado físico del agua, es decir, las emociones profundas, las inconscientes. Entonces aquí es donde radica la profundidad del plano emocional. El 15 estaría representando la materia, el 16 la mente y el 18 sería el corazón. En el tarot egipcio podemos ver en la parte de arriba un tipo como de serpiente que se ve a la izquierda junto a una luna que hace alusión a las emociones. Esta luna se encuentra en cuarto menguante, es decir, la cara oculta de la luna, la que tiene falta de claridad, que no ha llegado o no se le permite tener una profundidad de observar nuestro interior a través de las emociones, es decir, aquella que está viendo a través de las distorsiones, que crea en la mente confusión y quimeras emocionales, que está teniendo estas distorsiones del corazón. Ejemplo, cuando nos perdemos en las emociones, el 14 era la base en Cáncer, que lo acompañaba otra esfera. Y aquí es Escorpio. Como hay profundidad, allá decíamos que eran los naufragios emocionales, es decir, perdernos en la emoción. Aquí es la distorsión de las emociones, esas quimeras que creamos que no son realidad. Aquellas distorsiones donde podemos creer que estamos endurecidos. Yo no siento, yo no conecto con las personas emocionalmente. A mí me cuesta entablar relaciones con las personas. A mí no me gustan los niños. A mí no me gusta tener pareja porque implica... Esas son quimeras. Son cosas que nos están creando distorsiones porque hay algo más profundo que no hemos querido ver. Algo que duele y que no nos hemos aventurado a entrar a ese mar emocional
y observar lo que está endurecido, lo que nos está lastimando. Aquí también se ve dos perros o chacales, tanto en el egipcio como en el Rider, que representan la profundidad y la lealtad. O sea, uno de ellos es la profundidad y la lealtad, y el otro, el que está en el Rider como más naranjita, sería el sufrimiento, es decir, esos procesos donde nosotros podemos quedarnos atrapados en el corazón, endurecernos. Y en el otro grado, el otro chacal o el otro perro, representaría la energía, la creatividad y la creación, es decir, la luz y la sombra. Tener la capacidad del corazón de crear, de sentir, de tener ese impulso de la polaridad femenina de creación, o estar atrapado en la sombra, que es esa distorsión de endurecimiento, de sufrimiento, de dolor. Quedarnos atrapados en el dolor, nuestra luz y nuestra sombra. En el tarot egipcio también podemos observar un como triángulo que está en la parte de abajo, con un escorpión que representa la materia, donde el hombre vive para poder superar las pruebas para su trascendencia espiritual. Es decir, la materia tiene esa finalidad. Lo que platicábamos en arcanos anteriores, yo no puedo salir de la materia porque no tendría sentido, es una distorsión. Yo estoy habitando la materia con el sentido de integrar información en mi desarrollo espiritual. Por lo tanto, debo de estar bien anclado como un árbol, enraizado en la materia y conectado a lo superior, y yo en el medio. Si lo vemos a nivel chamánico, nosotros como hombres, nosotros somos seres erguidos, estamos conectados entre los dos mundos, podemos estar parados. Hay seres terrenos, hay seres que están en los cielos, porque sus procesos de conciencia de cada ser es distinto. Y nosotros habitamos en el medio, estamos parados, estamos entre los dos mundos, como un tronco que conecta esos dos planos. En el Rider White vemos dos torres al fondo y un camino que lleva hacia un sol, como un sol-luna, que es integrar las dos polaridades. Es muy complicado para las aguas de repente integrar la polaridad masculina y se pueden quedar perdidas, crear quimeras, perdidas en el sentido de no encontrar ese orden o estructura emocional que las contenga, que les dé contención. Y hablo a nivel, o sea, lo estoy haciendo con femenino, no porque sea de mujeres, sino porque hace alusión a la polaridad femenina. También podemos observar un cangrejo que está en el agua, y el cangrejo está ligado, por ejemplo, al signo de Cáncer, astrológicamente, y es el poder navegar las emociones, ser aquel que navega entre las emociones y puede salir a la tierra, está entre los dos mundos, hace anclaje, no se queda perdido en el mar de las emociones. Esto haría mucho alusión, Urano en Escorpio, al arquetipo de las sirenas. Las sirenas tienen su propia historia, pero a grandes rasgos es un arquetipo que representa la polaridad femenina de las sanadoras a través del agua, la María, la que podía sanar a través de las emociones, pero no sanar perdiéndome en ellas, sino reconociendo, observando mis emociones y habitando el agua para yo poder sanar. Esto sería a grandes rasgos el arquetipo de la sirena, que también tuvo su caída, como por ejemplo esas historias post caída atlántica, donde había sirenas físicas, o sea, sirenas como materiales, que hacían a los marineros naufragar, es decir, en lugar de sanar, hacían que se perdieran en sus propias emociones, porque la María, la sirena, está ligada a sanar con tu voz. Energéticamente, hablando de chakras, las emociones habitan en el chakra corazón, este portal
que une los mundos superiores y los mundos terrenos o los mundos bajos. Y el corazón, que está ligado a la energía o a la polaridad femenina y a las aguas, es una cámara. Es una cámara donde integra o es el impulso de lo primordial. A pesar de que el impulso o el primer impulso es mental, o sea, la singularidad, todo lo que contiene al cosmos viene de las emociones. Por ello es que el amor es lo primordial, porque es el más alto grado de las emociones. Pero aquí en la materia lo experimentamos distinto. Pero bueno, para no perderme. Entonces, nace el primer impulso, pasamos los 3 chakras bajos. Llegamos al portal, que es el corazón, y arriba nos esperan los mundos superiores. Este portal, que es el chakra corazón, tiene estos impulsos, es decir, las emociones. Pero muchas veces se quedan ahí atrapadas porque no podemos observarlas ni decirlas. El ciclo natural sería que pudiéramos dejarlas fluir, ascender, expresarlas con sabiduría a través de nuestro chakra corazón y con ello empezar aquí arriba en la mente, manifestar en la materia, crear. Son 3 grados de un proceso de creación en los mundos superiores. En los mundos terrenos hay un proceso de creación, pero es distinto. Acá ya estamos en los mundos superiores. Por ello, las sirenas tenían ese desarrollo de su voz con sabiduría, y en caída de conciencia su voz hacía que en este caso los marineros, se perdieran. Era como el aspecto oscuro de esa caída de conciencia. Aquí también hay una letra hebrea, que no sé cómo se pronuncia, pero al parecer es Tzadik, que evocan 2 cabezas, nuevamente la dualidad en la materia, que opuestos también hay 2 serafines. Los serafines son una parte de la jerarquía angelical y que también hacen representación a el andrógino, es decir, el andrógino, pero en los mundos superiores, porque por ello las 2 cabezas están hablando de la materia, y lo andrógino es cuando ya avanzamos hacia los mundos más sutiles, más etéricos, y podemos acceder hacia el arca de la alianza. Nos está evocando este misterio del arca de la alianza. Como el 5º karma, vendría a integrar el cambio radical, porque aquí habita Urano, y Urano es la esfera de lo radical. Por lo tanto, aquí sería este cambio desde el fondo, desde el inconsciente, aludiendo a Escorpio. Sería el cambio radical desde fondo, y sumando el 1 y el 8 nos transmutamos al 9, es decir, el mago, el ermitaño, que hace alquimia interior desde el corazón, desde las aguas, y navega la materia, es decir, aquel que se ha iniciado en el corazón. Arcano 19, el sol o la inspiración. Su base astrológica de este número es Plutón en Sagitario, y es el 6º karma a integrar, donde viene a integrarse la aceptación, es decir, mi sol interno. En el tarot egipcio podemos ver un sol naciente que está entre 2 planos, entre un plano superior, que es color azul, y el plano mental, porque está dividido por colores. Es decir, es encontrarnos entre un caos en la ilusión, en las tinieblas, estar atrapados en no reconocer aún esta parte de quién somos, pero a nivel de nuestro sol interno. Este sol, en el tarot egipcio, representa a Aten, que en Kem es Atón.
Atón era como la etimología que se le daba a todos los faraones, es decir, a esta como descendencia de los dioses, y está ligado al sol en el mundo material como Ra en las conciencias superiores. Nuevamente vemos una representación de los mundos superiores en los mundos materiales. Como indica el principio hermético, como es arriba, es abajo. Esta figura de Aten es aquel que da vida, es la fuerza vital del todo, es decir, la representación del chi o el prana o nuestro sol interno, lo que nos da nuestro fuego, nuestra fuerza vital, ese aliento. También podemos ver en la parte de abajo 3 flores de loto. Estas flores están divididas, o sea, hay como 2 y 1. El 2 hace alusión al principio femenino y el 1 al principio masculino, lo que en conjunto da la creación divina en el cosmos y en la materia. Ese proceso de la creación que está tanto en los planos superiores como en los planos materiales. También esta flor evoca, o es lo mismo que la creación, ese proceso de revelación espiritual, un renacimiento. Todo esto sería un concepto que estaría evocando a las flores que vemos ahí representadas. Plutón en Sagitario representa la transformación, porque Plutón es la transformación en sí, y Sagitario, al estar ligado a Júpiter, que es la sabiduría, sería la transformación a nivel espiritual y profundo. También aquí hay una letra hebrea en la parte inferior de Kuf, y esta letra tiene un desarrollo muy amplio, pero hace alusión a el ojo de aguja. Esta es como la historia que tiene esta letra, porque representa a grandes rasgos el acceso a los mundos de nuestras iniciaciones, que son complicados, por ello son iniciaciones. Hay una historia donde indican que Kuf era como un espacio muy limitado que había como entre construcciones y eran como huecos donde lograban pasar hacia ciertos espacios. Por ello es que hace alusión a la dificultad o hacia una iniciación de poder llegar a un punto. Cuando lograban como traspasar hacia eso, accedían a los lugares donde se guardaba alimento, donde se guardaban ciertas cosas, pero tenían que entrar por un huequito, como entre 2 paredes. Era como un ojo de aguja, o sea, te tenías que hacer así súper comprimido para poder acceder. Esto es una alegoría de cómo el Kuf representa las iniciaciones que tenemos para poder reconocernos, convertirnos en maestros de nosotros mismos. Aquí el iniciado siempre será el que habita la esfera de sus mundos interiores y reconoce su sol interno. Es el iniciado en el sol. El iniciado en el sol es el canalizador, el que conecta con Ra, asociado a Ra. Pero se tuvo que iniciar en esta esfera del sol, el poder habitar sus mundos internos y el poder reconocerse. Tuvo su proceso y ya hace alusión a los chakras altos, a los mundos superiores. Como el sexto karma, viene a integrar o a transmutar la energía de reconocerte, reconocer tu sol interno, tener un proceso de aceptación que se integra, y si sumamos el 9 y el 1 dan el 10. El 10 es un espejo en la materia del 1, es decir, regresar a la unidad pero en la materia. No nos hemos ido en la materia, no podemos ascender simplemente e irnos. Tenemos que seguir habitando la materia, pero estamos integrados, estamos en balance, en armonía y nos hemos reconocido. Por ello la alusión del uno, del mago, de la singularidad, del alquimista, que aún en la materia, a través del 10, que es el número que transmuta, logra recordar que él es el uno, el mago, y que es parte de la singularidad.
Arcano 20, el juicio o la resurrección. La correspondencia astrológica de este número es Marte en Capricornio. En este arcano se terminaron los karmas. Hemos transitado todas esas lecciones a integrar y en este último, el 19, llegamos al punto de la aceptación en la materia del autorreconocimiento. Lo que había que integrar en esta rueda del samsara y en la materia lo hemos logrado integrar en nosotros y ahora comienza el proceso de ascender, de poder ya sea terminar nuestro ciclo tanto en la materia o terminar nuestro ciclo en el samsara o terminar nuestro proceso de ascensión como conciencia. En el Rider Waite podemos observar una conciencia superior que está representada como un arcángel, que recordemos los arcángeles o Elohims son un fractal del gran espíritu, de la singularidad, de Dios, y son las conciencias elevadas, fuera de la conciencia primaria, que es la singularidad o el gran espíritu. Aquí, esta conciencia o arcángel tiene una trompeta, que es el llamado a elevarnos sobre nosotros mismos y ascender. Es decir, terminamos nuestro ciclo en la materia y es momento de trascender este plano, tanto a nivel de término de ciclo como a nivel de conciencia. Podemos nosotros seguir vivos, pero hemos llegado a un punto donde hemos integrado cierta sabiduría e información que no nos va a sacar de la materia, que no nos va a convertir en el iluminado, porque eso es ego, el decir yo soy el maestro, yo soy el iluminado. Sí podemos ser maestros, pero el maestro tiene una connotación del que dominó algo en sí mismo y lo pone al servicio, no el que es más que otros y les tiene que enseñar. O el iluminado que todo lo sabe. No, porque un grado de iluminación lleva eones de tiempo, nos lleva muchas encarnaciones en esta y en otras esferas. Es un proceso gradual. Este arcano hace alusión no solamente a una vida, sino al proceso que conlleva nuestra experimentación como conciencia en la materia, porque recordemos que estos arquetipos y estos arcanos están ligados a procesos en esta esfera y en este sistema. Cada esfera tiene sus propios arquetipos y cada sistema tiene sus propios arquetipos. Estos son aplicables en el nuestro, en el que habitamos. También representa este arcano el trascender, el no perdernos en la materia. Es decir, hemos logrado tener un autodominio de nosotros y poder habitar en la materia. Por lo tanto, podemos emprender este viaje del héroe alquímico para poder volver al uno, el mago. Logramos partir y regresar sin perdernos. Es algo alquímico. En el tarot egipcio se observa a una figura que es la alusión a la diosa Ba, es decir, como un ave fénix que nos indica la resurrección, la conciencia cósmica que habita la materia pero logró elevarse. Está consciente, también nos hace alusión nuevamente como un ave a Horus, a la conciencia en sí, a la que logra reconocerse. Marte en Capricornio representa el poder dominar los impulsos materiales, es decir, desarrollar el autocontrol y haber habitado la materia. Haber habitado sin quedarnos aquí atados, sin haber perdido como todas esas partes del proceso y haber transitado cada uno de los karmas. También en la parte de abajo hay una letra hebrea que creo que se pronuncia Reish, que significa manifestar lo que existe, es decir,
el principio del mentalismo en la materia. Todo lo creo y lo proyecto aquí en la materia. Cuando se refieren a que todo esto es un holograma y es una proyección, hablan en un trasfondo alquímico del principio del mentalismo. Efectivamente, la latiz del campo perceptual aquí en la materia es una proyección de nuestra conciencia. Sin embargo, no es sintética, es orgánica. Lo que explicábamos en otro arcano, esta proyección orgánica que nosotros hemos creado y que contenemos y que está contenida por un espíritu superior a nosotros, que es una esfera planetaria y que a su vez tiene un sublogos que nos sostiene, y ese sublogos lo sostiene otro sol y va como una cadena, tiene un principio del mentalismo. Todo lo que nosotros sentimos, hablamos y logramos subir aquí a la mente como algo ascensional, lo podemos manifestar aquí en la materia. De ello, muchas nuevas corrientes de ley de atracción, y tú lo puedes crear, y lo que tú dices se hace, lo que tú piensas se crea. Sí, no es tan literal porque hay un proceso alquímico. Sin embargo, viene como de una ley de ascensión. Esta ley de ascensión habla que todo viene del impulso del corazón, y por ello hay autores como Neville Goddard que dicen: sentir es el secreto, es decir, hace alusión al corazón. Y de ahí él desarrolla muchos textos sobre cómo manifestar, cómo crear, ley de atracción, que es lo que le llaman ahora. Sin embargo, está basado en esto, en la ley de ascensión, de cómo todo parte del impulso del corazón, sube a la voz, se dice y puede llegar hacia la mente para ser creado en la materia. Esta letra también evocaría la renovación o el seguimiento de los ciclos. La figura que vemos ahí está volteando hacia su lado izquierdo, es decir, que ve hacia el futuro. Si lo vemos en un plano material y dimensionalmente en tiempo y espacio, porque nosotros aquí, al habitar en tercera, ahora ya cuarta dimensión casi, tercera, cuarta densidad, podemos ver tiempo, espacio y profundidad. Entonces, cuando nos referimos a que están volteando hacia la izquierda, hacia la derecha, la izquierda sería ver hacia el futuro, o sea, avanzar, y la derecha sería ver hacia el pasado, retroceder. Esta figura ve hacia la izquierda, es decir, avanza, se renueva, sigue los ciclos cósmicos para volver a comenzar e ir en un vórtice ascensional. Esta letra también representa el todo, es decir, todo lo que puede existir y todo con lo que el hombre, nosotros como humanoides, podemos elevarnos, lo que tenemos al alcance para poder vivir esos procesos de ascensión de nuestra conciencia. El 20, si lo sumamos numerológicamente, es un 2 y un 0, que representarían la unión en la materia, es decir, el despertar espiritual. Y el despertar espiritual, que es un concepto que a mi parecer se utiliza muy distorsionadamente, el despertar espiritual no es abrir los ojos y sal de la Matrix, no, es reconocer quién soy, reconocer que soy más allá de la materia, pero estoy aquí, me puedo observar, reconocer que soy más que lo que mi mente me ha permitido observar, o de esos juicios que he creado y los observo. Todo este proceso del que hemos estado hablando en los arcanos anteriores es un despertar espiritual, es que caiga el velo de Isis, el velo que nos deja ver más allá y nos permite reconocernos, saber quién eres. Esto es un despertar espiritual, no es ver que todo es mentira y que tienes que salir de la materia, o tener un despertar abrupto y querer vivir en el éter y vivir como en esta energía de ¡ay! Estoy iluminada, y tener unas energías muy abruptas y querer irnos de la materia o estar muy atrapados en la materia.
es un proceso de autorreconocimiento. Autorreconocimiento y recordar que estamos en un viaje alquímico. Arcano 21, el mundo o la transmutación. Este arcano es el último proceso de nuestro viaje. Es el punto donde regresamos al cero, a nuestro punto de partida, a nuestro punto o impulso primordial. Aquí la carga astrológica es Urano en Acuario. En el tarot Rider y en el egipcio se pueden ver 4 divinidades o 4 figuras que están representando procesos de nuestro transitar como conciencias. Por ejemplo, en el tarot egipcio lo vemos y en el Rider también están, pero en las esquinas. Otro de los símbolos que es muy importante es el Ankh, que es ese símbolo que nosotros reconocemos dentro de los jeroglíficos egipcios y de la simbología egipcia, que simboliza la búsqueda de la inmortalidad. Yo emprendí el viaje del héroe para renacer y reconocer mi inmortalidad, es decir, que puedo habitar más allá de la muerte, es decir, más allá de los ciclos. Es el triunfo sobre la muerte. Si lo vemos, este Ankh es como un círculo en la parte de arriba y abajo una cruz. Esto está compuesto de 2 sigilos, porque en la parte de abajo, bueno, el sigilo en sí, este círculo con la cruz abajo es la armonía. Representa el círculo a la conciencia en sí misma sobre la materia. La cruz es la materia. Y si lo vemos también, es el sigilo de Venus. Esta figura, este símbolo, hace alusión a la maestría interior, a ascender. Venus es la esfera donde habitan los maestros ascendidos de nuestro sistema, de nuestra densidad. Por lo tanto, haría alusión a esta elevación de nuestra conciencia, a poder habitarnos en la materia, pero observar más allá, estar entre esas 2 figuras. Como decía, en Egipto este símbolo, el Ankh, estaba aludiendo a lo que era la búsqueda de la inmortalidad, a poder convertirnos en maestros de nosotros mismos, ascender, comenzar ese proceso de volvernos ligeros, no salir de la materia porque ya lo transitamos, ya lo habitamos, pero han terminado estos ciclos y logramos transmutar, habitar los mundos. Les comentaba que hay 4 figuras. Lo voy a desarrollar desde la iconografía del tarot egipcio porque es la base que estamos utilizando. El primero es un toro que es nombrado Apis. Él, o me refiero a él como conciencia, no a él de hombre o mujer. Él representa la energía creadora en la materia. La siguiente figura es Sekhmet, que representa o está representada como un león, que es la ley de oro o la alquimia, ser los alquimistas, el sol interno. La siguiente conciencia es Isis, es decir, aquella conciencia elevada que transmuta los mundos internos. Y la cuarta es Sebek, que representa el creador del Nilo, es decir, aquel que nutre nuestro ser. Se ve como una forma de águila y está aludiendo a esta energía. Abajo se ve una figura que está tocando un arpa y es la representación de la diosa Isis, es decir, esta diosa que toca el arpa
que son la música de las esferas superiores, la música del cosmos, la música de Venus, nuevamente haciendo alusión a este sigilo del Ankh, de la armonía. La música es la representación del principio de vibración, por lo tanto es información también en el cosmos. Y al tocar la música de las esferas y al evocar esta armonía, nos indica que estamos en un punto donde hemos terminado este ciclo cósmico, este viaje, y tenemos que volver a emprender un viaje del héroe. Decía de Venus porque Venus, creo que ya lo habíamos dicho antes, es la esfera de la armonía, la esfera donde habitan etéricamente los maestros ascendidos. Son 4 porque representan la unión y la construcción, la estabilidad y el poder mantener en lo etérico y en la materia. Es decir, toda esa información que existe en el éter, en el akasha, en los mundos superiores, tienen su representación aquí en la materia, pero es un espejo, es como es arriba, es abajo, y esto debe tener un sostén, algo que lo mantenga. En este caso, nosotros en la materia tenemos una matriz informacional o una matriz de información orgánica, que es lo que nos sostiene. Y este número 4 representa esa unión de lo que sostiene todos los mundos materiales, emocionales y mentales, y los superiores también. En el Rider-Waite se ve una figura que se eleva hacia los mundos superiores sobre sí misma. Logró pasar la iniciación y hace una representación también a la esfera de la Tierra. ¿Por qué? Porque es un círculo. Nuestra esfera, a través de un símbolo, de un sigilo, está representada en un círculo y en una cruz adentro del círculo. Esto es el símbolo de la Tierra. Así como Venus tiene su sigilo de una cruz y la esfera está por encima de la materia, que es la cruz, la Tierra aún no ha alcanzado ese grado, entonces la cruz habita dentro de la esfera. Aquí este círculo está haciendo representación de ello, está rodeada en un laurel que la eleva, que la acompaña en ese proceso de ascensión. El 21 sumados es el 2 y el 1. Habíamos contado que esto es el principio femenino y el masculino integrados dentro de la materia. El Ouroboros, que representa los ciclos cósmicos también aquí en la materia. Y la transmutación, que es el arte de hacer alquimia. Eso es transmutar. Es el previo a poder reconocer o a partir del mago, el que hace alquimia. Por ello es muy importante y podemos ver que todo está ligado entre sí. Aunque pareciera que los números no tienen nada que ver, los números es un lenguaje del cosmos y por lo tanto esta base astrológica y numerológica es muy importante para mí desarrollarlo desde este principio, porque hemos estado hablando en el canal de algunos de los materiales que casi todos son o egipcios, como las tablas esmeraldas, o Tot, que también hace alusión como a estos dioses egipcios. Sin embargo, nosotros lo hemos visto desde el aspecto alquímico. Y este viaje del tarot, este oráculo, es uno de los oráculos que se resguardaban para poder acceder a observar tus mundos internos. El tarot es este oráculo que nos permite ver aquí en la materia lo que hay en el éter. Podemos nosotros auto-observarnos. Y más que una mancia, como se ha ocupado a través de los siglos, o más que como arte adivinatorio, nos está permitiendo ver hacia adentro, ver
qué sucede en nosotros, tanto en el corazón, en la psique y en la materia. Este fue el desarrollo de cada uno de los arquetipos y arcanos que en el tarot o en el oráculo del tarot están representando el viaje del héroe alquímico, aquel que es una historia que cuenta nuestra experimentación como conciencias dentro de nuestra esfera y de nuestro sistema, pero también a nivel etérico, como magos que pueden habitar en la materia. En el primer video que está en el canal, se desarrolló el arquetipo 0 al 4, que fue la parte donde cae la materia, es decir, el 0, el 1, 2, 3 y 4 son esos arquetipos que están empezando a caer en la materia, están empezando esa parte del proceso, están aún muy condensados, muy fractalizados, pero son conciencias más elevadas. El 5 al 8 son los arcanos que desarrollan la parte del reconocimiento en la materia, ese proceso donde empezamos a nosotros entender de qué va este proceso, de qué va este viaje y a reconocernos a grandes rasgos. El 9 es donde inicia el viaje hacia adentro. Del 10 al 12 se desarrollan los ciclos y las maestrías. Es donde se comienza aquí en la materia a emprender esa parte de las maestrías, pero también la parte de los karmas. Del 13 al 19, quitando el 17, porque el 17 explicamos cuál es su energía, es donde se desarrollan los karmas y la rueda del samsara. Y el 20 y el 21 sería la parte de la integración y el proceso de ascensión propia, el proceso de poder reconocernos y hacer el arte de la transmutación y una alquimia interior. Y con esto estaríamos terminando esta serie de videos de el oráculo del tarot, desarrollando el viaje del héroe, el viaje alquímico del mago que se experimenta como conciencia a través de la materia. Hay que recordar que estos arquetipos y estos arcanos representan información a integrar dentro de nuestra esfera, de nuestro sistema solar, de nuestro sublogos, y por ello aplicarían a esta densidad, a este sistema que habitamos. Tenía muchas ganas de poder hacer estos videos porque creo importante poder darle otra perspectiva a lo que es el tarot, más allá de una mancia o de una herramienta que nos permita ver situaciones en el futuro, situaciones de cómo nos va a ir en cierto aspecto. Este es un oráculo que permite ver más allá del tiempo y del espacio. Como cualquier oráculo, permite canalizar mensajes para ver mundos más allá, mundos internos, mundos superiores. Así como el resto de los oráculos canalizan a través de un canal mensajes, esta herramienta permite observar estos arquetipos que tenemos que integrar a nosotros como conciencia. Digo más allá del tiempo y del espacio porque muchas veces es utilizado en un sentido de ver hacia el futuro. Sin embargo, el mago tiene la habilidad de poder ver más allá de las dimensiones que nos acompañan aquí en la materia. Por ello no ve tiempo ni espacio, solo observa en su interior lo que él habita, lo que él percibe, y siempre reflejará como oráculo afuera
lo que hay dentro. También los arcanos menores tendrá un solo video. No voy a tener un desarrollo tan amplio como lo hice con los arcanos mayores, porque estos están ligados a los elementos. Si bien en el tarot egipcio la base es numerológica y astrológica, desde el 1 hasta el 78, cada uno de los números del tarot tiene su propia energía basada en ciclos de 9, los ciclos cósmicos. Pero todos tienen su nombre, cada uno ligado a la energía de estos 9 ciclos iniciales. Ejemplo, el número 18, que es el crepúsculo y que tiene su propio nombre. El 8 y el 1 dan 9, que están ligados a esa base del número 9. Pero también está el 36, que es la iniciación, y 3 y 6 nos dan 9. Es otra parte, otro grado de la misma energía que representa cada ciclo numerológico de estas bases de 9. Es como caminos para poder integrar la información de distinto modo. Y en el caso de los tarot subsecuentes que se utilizaron en órdenes, en grupos ocultistas, donde se desarrolló el tarot de Marsella y posteriormente el Rider-Waite y otros tarots que han nacido subsecuentemente, se dividen en arcanos mayores y arcanos menores, que los menores están ligados a los elementos. Son otro esquema, otra estructura. Entonces, este último video que estaré haciendo sobre el tarot será solamente para desarrollar qué representa cada elemento, es decir, el fuego, el aire, la tierra y el agua, cómo se pueden amalgamar al mago, al éter. Yo como mago represento al éter, que amalgama todos estos elementos y que permiten que el alquimista sea parte también de este desarrollo, pero a través de los elementales que habitan la tierra, que habitan también esta esfera. Entonces ese será un video mucho más corto y solamente será dirigido para poder entender qué representa cada uno de los elementos en esta mesa que podemos observar del mago, de estos elementos que nos acompañan y acompañamos en esta experiencia, en esta esfera. Como siempre, les agradezco que me acompañen en los videos, que estén aquí conmigo y que podamos compartir información. De verdad, leo sus mensajes y estoy muy feliz de que este material que les cargo en el canal pueda resonar con ustedes y que me estén acompañando también en mi propio viaje y yo sea parte de su experiencia también. Les recuerdo que los días miércoles subo video. La semana pasada estuve fuera y no pude subir, pero ya le damos continuidad y nos vemos el siguiente miércoles para poder seguir revisando contenido aquí en el canal. Nos vemos pronto y les mando mucha luz.